Querétaro 24/7 Noticias. Bueno, muy amable, gracias. Las 7 de la mañana con 47 minutos, 7:47. Y como siempre, muchas gracias por el favor de su compañía. 442-592-1075. Radar News, primera emisión en la línea telefónica. Y le agradezco infinitamente, está con nosotros el diputado federal Luis Humberto Fernández. Es diputado federal por el partido Movimiento Regeneración Nacional, Morena por sus siglas. Hay temas importantes, sin duda alguna, que debemos asumir y que debemos tomar en cuenta. Y en lo que tiene que ver con un tema que me parece que después de lo que ocurre en Querétaro, en otros 5 estados de la República, que han pues llamado la atención de las grandes necesidades, enormes necesidades después de estos desastres naturales. Y el hecho, creo yo, ahorita le pregunto al diputado, es que no hay un plan nacional de protección civil. La presidenta de México, la doctora Sheinbaum Pardo, anunció recientemente una bolsa de 19,000 millones de pesos para poder atender estas emergencias, estas contingencias, pero la mera verdad es que en la administración anterior con el presidente López Obrador se desapareció el Fondem por casos exageradísimos, pues, o exagerados de corrupción, que, bueno, llevaron a que el anterior mandatario federal decidiera también por acuerdo y consenso de los diputados, entonces, pues, desaparecer lo que era el Fondo Nacional de Desastres, el llamado Fondem. En la línea telefónica, mi querido diputado, mi querido Luis Humberto, ¿cómo estás? Buenos días. Bien, con el gusto de saludarte siempre a ti y a tu auditorio, y como lo señalas ya con un poquito más de serenidad, pues vale la pena reflexionar de cómo está respondiendo el Estado mexicano a estas emergencias. Sí. Como señalabas, ahí pareciera que hay una nostalgia de algo que nunca fue, que fue el Fondem, ¿no? Ahora resulta que muchos ponen al Fondem como una panacea, pero tú recordarás, tú muchísimas veces nos informaste pues de que la ayuda tardaba 15 días en llegar, o llegaban cobijas, o llegaban cosas 15 días después, o compras que verdaderamente nunca tenían relación. Sí. Y sí hay un plan, y se cambia el modelo, que creo que es lo más importante. Pasamos de un modelo que era un mecanismo de compras. El Fondem, como su nombre lo dice, era un fondo, pero no era un plan de operación. Simplemente era un mecanismo de gestión y de recursos. Sí, claro. Pero es lo que tenemos hoy. Sí, dime, diputado. Qué interesante. Uh-huh. Antes de 24 horas, la presidenta recorrió todos los lugares afectados, que eso creo que es algo muy importante. Sí. ¿Y esto qué significa? Es una respuesta total del Estado mexicano. Es el recurso directo desde Hacienda, pero además de los planes que ya se tienen, el DN3, el Marina, el Guardia Nacional, además de los planes de cada estado. Entonces, ¿qué tenemos? 2 modelos. Uno que era un mecanismo de compra y otro que es un mecanismo de respuesta completa. Sí. ¿Quién va con Claudia? Todo el gabinete y todos lo que se necesiten. Sí. Ahí, como tú lo comentaste, se hace a un lado cualquier tema político, como debe de ser. Creo que sería una mezquindad ahorita politizar algún tema de estos. Sí. Y pues fue lo mismo con gobernadores de Morena que con gobernadores del PAN, y fue igual de crítica con de Morena o con del PAN. Sí. Y creo que nadie puede quejarse en ese sentido. Hubo buena coordinación con quien se dejó coordinar. Creo que en Querétaro hubo una muy sana coordinación, pero al final del día tenemos estos 2 modelos que nos permiten comparar. Yo en lo personal creo que el modelo actual es un modelo mucho más eficiente, y además de mucho mayores alcances que el que se tenía realmente con el Fondem. Oye, mi querido diputado, preguntarte, porque entiendo el Fondem era un fideicomiso, 25,000 millones de pesos que servían ahí, que ahí se tenían, que luego se malutilizaron, por cierto, en eso estoy totalmente de acuerdo, pero que servían para atender cualquier contingencia en caso de que así fueran necesarios. Hoy, salvo tu mejor opinión, después de esta contingencia en 5 estados de la República, la presidenta anuncia así 19,000 millones de pesos con una visión diferente, pero que determina, obviamente, que no hay todavía en este país un plan nacional de protección civil, que no hay un plan estatal de protección civil, incluso para llegar hasta los municipios y atender este tipo de contingencias, que ya pudiera haber un recurso que sirviera y no estuviéramos buscando también pues apoyos o colectas o otros mecanismos para poder hacer frente a estas necesidades de mucha gente. Mi querido diputado, ¿qué opinas? Así es, mira, a ver,
De los 19,000 hay que acordarnos que ya se ejercieron 5,000 en desafortunadamente otros hechos, como los que pasaron en Oaxaca. O sea, el tema es lo que hay ahorita, y que básicamente por los estudios que se tienen presupuestados, con esto sería suficiente para tratar de retomar la normalidad. Por el otro lado, sí hay un sistema de protección civil en el cual cada quien hace lo que le toca hacer con base a su capacidad de respuesta. Sí. Me explico. Por ejemplo, recordarás en las lluvias en la capital, de los primeros en llegar fue el general Lira y la Secretaría de la Defensa Nacional. Esto no ocupó ni siquiera declaratoria de emergencia. En cuanto se tuvo conocimiento, ya estaba el ejército mexicano. Lo mismo pasó en la sierra. Por el otro lado, ya está, no solo eso, está la Secretaría del Bienestar ya levantando los censos de damnificados, precisamente en esta técnica censal, sí, que es barrer todas las comunidades. Entonces, sí hay un sistema que opera en este sentido, pero bueno, finalmente en un país tan rico como México y tan expuesto a estas cosas, siempre se necesita a darle una reflexión, y es precisamente la idea de lo que platicamos hoy. Ver cómo estamos comparado con el Fonden y qué necesitamos en el futuro inmediato. Sí, claro, y que obviamente esto sirva para que se puedan atender cualquier situación, cualquier contingencia. No estamos exentos ante el cambio climático y una serie de situaciones que ocurra cualquier cosa de esta naturaleza en cualquier parte de la República Mexicana. Pero la pregunta es, ¿quién va a administrar estos 19,000 millones de pesos? Ya se gastaron 5,000 millones de pesos, sí, pero ¿quién determina, quién dice cuándo, quién dice cómo, y cómo pues, estos apoyos, estos recursos realmente pueden llegar a quienes más lo necesitan, mi querido Luis Humberto Fernández? Mira, esa es una muy buena pregunta. ¿Quién ejerce el área responsable? Por ejemplo, en el caso de Querétaro, pues nosotros tenemos vías federales, vías estatales y vías municipales. Entonces, ahorita la Secretaría de Comunicaciones, a través de la delegación, pues está atendiendo esto, pero también de manera subsidiaria está apoyando a lo que son las vías municipales y algunas de las estatales. Entonces, esto es más eficiente. ¿Por qué? Porque el que se dedica todo el tiempo a hacer caminos tiene mayor experiencia y mayores estructura, sí, pero además los profesionistas que tienen en cada área se dedican a hacerlo. El que hace caminos, el que levanta censos y está en atención a la población es bienestar, en el caso de la Secretaría de Salud donde se ocupa. Entonces es más conveniente que cada quien haga en lo que es más competente para hacer como parte del diseño del Estado mexicano. Aquí lo que tú planteas es el tema de fondo. Tenemos un problema, hay muchas formas de hacerlo. Sí. Hay que empezar a querer un fondo como sea. Ahora es una aproximación más directa y más integral. Correcto. Por eso te preguntaría por eso entonces, en el 2026 está contemplado un presupuesto, un recurso federal para que se pueda aplicar en cualquier caso de contingencia ya en el próximo año 2026. Sí, de hecho te comparto que se hace un incremento del 25% a los 19,000 millones. A los 20 y tantos mil se incrementa un 25%. Para el próximo 2026 que se puede utilizar en cualquier caso de emergencia. Así es, ya estaría listo, pero es un incremento muy grande en un escenario económico como el que tenemos. Sí. Un crecimiento de esta naturaleza, bueno, muestra el interés que tiene la presidenta para atender estos temas, pero la gran ventaja que lo atienda directamente la presidenta, que no debe hacer en todos los casos, es que finalmente agiliza muchísimo todo y bueno, además la otra cosa, elimina intermediarios. Sí. Esto es muy importante, que es directamente el gobierno federal y el gobierno estatal con quienes desafortunadamente tuvieron estos problemas, estas catástrofes. Sí. Entonces esto hace mucho más eficiente. Correcto. Y creo que ese es el tema de fondo. Cómo como Estado mexicano, como esta casa que pertenecemos todos, que es Querétaro y que es México, cómo vamos a atender estos momentos de dolor de manera más eficiente y pues también que sea más útil y
pues donde los pesos rindan más. Sí, claro, 70 personas fallecidas en Veracruz, en fin, vimos cosas en Hidalgo, San Luis Potosí, en fin, que se atendieron ya, y como tú bien lo refieres, yo también creo que es importante resaltarlo. La presidenta asumió esta importante responsabilidad para determinar ahí qué hacer y cómo, obviamente junto con su equipo, junto con su gabinete, y resolver pues estas necesidades en varios estados de la República. Pero también te quiero preguntar, mi querido diputado, si no tienes inconveniente, porque hubo un tema ahí del Fondem, de corruptelas, de situaciones irregulares, que se gastaban el dinero, que lo utilizaban en miles de cosas, menos en atender las emergencias de la sociedad, de la gente, y salió a relucir un personaje de Querétaro, que fue entonces director de este Fondem en la época de Enrique Peña Nieto, y que la presidenta señaló como pues un momento de máxima, bueno, de corrupción, por lo menos una más de las corruptelas que distinguieron a los gobiernos de otros partidos políticos, y que involucra y tiene que ver con un personaje que ahora es de Morena, mi querido Luis Humberto Fernández. ¿Qué dices a propósito? Bueno, yo creo que obviamente no le damos la vuelta, estamos hablando de nuestro amigo Chema Tapia. Así es. Él durante la campaña lo aclaró varias veces. Creo que él tiene la oportunidad de volverlo a explicar. Y bueno, pues ese es un tema que te muestra dos cosas. Uno, primero, pues que la presidenta no expone lo que ella piensa y lo que ella siente sin valores políticos en este caso. Uh-huh. Y por el otro lado, pues también Chema lo aclaró varias veces durante la campaña. Lo que entiendo por lo que él me ha platicado es que él le tocaba pues la parte de coordinación, que la parte de presupuestal se hacía en otro lado, pero creo que no quiero ser invasivo. Él en su momento pues dará las explicaciones correspondientes, y bueno, pues esto es parte de la evolución que se va teniendo. Y además, pero esto yo no lo veo como un problema, yo lo veo como un ejercicio de salud pública donde la misma presidenta pone a debate, y eso es pues una reflexión que es válida, ¿no? Sí, claro. Pero ahí el tema, perdóname, mi querido diputado, es era corrupción, era corrupta la forma, el sistema, y ahora, cuando estaban en el PRI y ahora ya en Morena, ¿ya no existe tal corrupción? Bueno, no existe la corrupción en el Fondem porque se acabó el Fondem. Ajá. Y lo que sí te puedo decir es que de los casos recientes no hay un caso así de corrupción. Entonces, obviamente siempre la lucha contra la corrupción es una lucha permanente, es una lucha que yo creo que es la lucha más importante del Estado mexicano hoy. Y esta se da día a día, entonces no se puede decir que no hay, pero tampoco creo que estemos en los elementos que teníamos hace años. Creo que se ha avanzado muchísimo, se va a seguir avanzando, es algo en lo que no se puede cantar victoria, pero yo creo que finalmente si tenemos en este caso específico una atención a las emergencias más eficiente, más transparente y sí más íntegra, más honesta. Sin duda alguna, y que obviamente pues tiene que ver con una propuesta política también de la lucha frontal contra la corrupción que ha encabezado la presidenta de México, la doctora Sheinbaum Pardo. Bueno, hay otro tema y otro día, ojalá que tengamos chance de seguir abundando en este tema, pero hay uno más que tiene que ver con la ley del impuesto especial sobre producción y servicios, el IEPS, que entiendo yo avalaron ya en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores en esta misma discusión. Habrá incrementos a los precios de los refrescos, de las bebidas edulcorantes o que tienen edulcorantes, y que al mismo tiempo pues se convierten en una temática de salud pública, que también entiendo yo la propuesta es combatir esos males que han generado durante muchos años también obesidad, diabetes y además hasta un gasto en salud pública muy alto para nuestro país, mi querido Luis Humberto. Sí, de hecho, mira, es algo que, y qué bueno que lo preguntas a reserva de que lo tratemos con más detalle, pero mira, ¿cómo opera el Estado? El Estado opera a través de incentivos, desincentivos, leyes y presupuestos. Entonces, y obviamente la acción de la política pública. Pero aquí lo que estamos generando es precisamente un desincentivo, algo que queremos que la gente no sea tan sencillo, y queremos comportamientos que son más sanos para nosotros como sociedad.
Entonces estamos hablando obviamente de las bebidas azucaradas, pues por una sencilla razón, somos un país con los mayores índices de obesidad en el mundo. Y acuérdate, en este caso yo soy educador, lo tengo muy estudiado por el caso de educación. Cuando ves los patrones de cómo se genera la obesidad, es a partir de la comida chatarra y de los refrescos. Te doy un dato. Cuando nosotros hicimos un estudio que publicamos, por cierto, muy bueno, sobre la obesidad de niños, los niños tienen un peso normal hasta, en la mayoría, hasta el quinto, sexto de primaria. ¿Cuándo es cuando se detona? Cuando empiezan ellos a comprar más cosas en las cooperativas. Entonces, el patrón que vemos de incremento de obesidad, te hablo en este caso infantil, está muy vinculado al consumo de bebidas azucaradas. Por el otro lado, tenemos un vicio que se ha ido creciendo, que se ha ido socializando, es socialmente aceptable, pero hoy es una industria gigantesca en todo el mundo y en México, que son las apuestas. Entonces, nosotros obviamente, una sociedad que apuesta más, no es una sociedad más sana. Entonces, el otro tema es las apuestas. El otro tema es algo que sí vale la pena platicarlo, de los videojuegos. Tú sabes que los videojuegos tienen una clasificación. No son todos los videojuegos. Son los videojuegos que están catalogados como violentos. Entonces, finalmente, esta es una herramienta que tiene el Estado mexicano para desincentivar comportamientos que nos cuestan como sociedad, que nos cuestan como país y que tampoco ayudan al desarrollo pleno del ser humano. Sí, claro, es un 8% de impuestos a videojuegos que tengan contenido violento, como tú ya bien lo refieres, y aumentaron también en el impuesto a cigarrillos de 160 a 200% de lo que ya autorizaron, que esa es la visión, como tú ya nos estás comentando, mi querido diputado, que tiene hoy el gobierno federal para pues también atender, cuidar la salud física, la salud hasta emocional y la salud, pues no sé si lo podemos decir en un momento determinado en términos colectivos de lo que tenemos que hacer y construir un mejor país, mi querido Luis Humberto Fernández. Sí, es el término de la salud pública, pero también te voy a decir una cosa que es muy interesante. Por favor. Esto no es diferente a los países que tienen un mayor desarrollo, sobre todo en temas de salud. Porque si tenemos un problema de salud, creo que eso es innegable, pero siempre hablamos de la prevención. Entonces, la prevención en estos casos es muy amplia, pero parte de esto y lo que ha funcionado en muchos países es precisamente estos desincentivos, que creo que son muy importantes para esto. Y la verdad es que si tú observas los argumentos que se han planteado en contra, pues son como ya muy creativos, ¿no? Ya son como los que le dan ahí, ya está muy forzado, ¿no? Que, pues a ver, si te tomas un refresco con un montón de azúcar a diario, por lógica vas a subir de peso. Eso no hay forma en lógica irracional que no vincules el consumo de refrescos con alto contenido calórico con sobrepeso. Entonces, pues lo que tenemos es pues la educación, la educación, la formación sobre todo en las escuelas, de información para los adultos, pero también este tipo de medidas económicas es del manual, es del librito de lo que tiene que hacer un Estado para desincentivar acciones que no nos convienen, como tú lo dices, por salud pública y por salud de todas y todos. Nos queda un minuto, pero decía, la oposición no es una forma también de ejercer la censura en contra de las libertades ciudadanas, mi querido Luis Humberto. No, a ver, entonces, pues, si ese argumento pues no tiene un sustento lógico, entonces las drogas serían legalizadas porque entonces la libertad ciudadana, no. No, eso no aguanta por ningún lado. Es lo que te digo, que como ya no tienen racionalidad en la argumentación, ya recurren a cosas ya muy mafufas, ya muy forzadas, ¿no? Muy mafufas, mi querido Luis Humberto. Oye, ayer platiqué tú conoces al doctor Marco Antonio León Hernández. Claro que sí. Tú sabes que es del Partido Verde Ecologista. Esta semana hubo una expresión también en favor de Ricardo Astudillo, que debería ser el candidato. Ya ves que la grilla que no nos gusta, mi querido Luis Humberto, que debería ser el candidato a la gubernatura por el bloque de Morena. Entienden que puede haber apoyo de Morena y del Partido del Trabajo
abajo al Partido Verde Ecologista para que Astudillo pueda ser el candidato. Le pregunté a Marco Antonio León quién debería ser. Luis Humberto, está Gilberto Herrera, está la senadora Betty Robles, en fin. Y me decía él, Chema Tapia tendría que ser el candidato de Morena para el 2027. ¿Tú crees en eso? ¿Crees que así sea? ¿Coincides en esa opinión? A ver, yo creo que es muy temprano y además creo que hablar ahorita de las aspiraciones cuando todavía tenemos comunidades incomunicadas, no creo que sea lo más pertinente en este caso. Pues lo que creo es que pues todos le estamos haciendo nuestra luchita, pues son aspiraciones válidas, pero es adelantar mucho vísperas claro, este tema y creo que ahorita hasta de mal gusto sería, imagínate que toda la gente que te escucha, imagínate todos los que todavía no se le ha podido resolver, ya no digamos de las lluvias de la sierra, sino de la capital. Sí, claro. Creo que ahorita no sería oportuno hablarlo. Sí. Pues cada quien le hace su luchita como puede, y pues al final la gente lo decidirá, ¿no? Bueno, Luis Humberto, un gusto como siempre platicar contigo. Te mando un abrazo, muchos saludos y estamos aquí a la orden y al pendiente como siempre. Gracias de nuevo. Igual, muchísimas gracias, un abrazote. Al contrario, gracias. Igualmente es el diputado Luis Humberto Fernández, es diputado por el partido Morena, en la representación obviamente de Querétaro, por el 6º Distrito Federal Electoral, con temas, obviamente nos faltó hablar de la ley de amparo, en fin, de otros asuntos que obviamente son también importantes para Querétaro, pero por razones de tiempo lo dejaremos en otro momento. Como siempre, gracias. Las 8:08, hacemos pausa, regreso enseguida con más, 442-592-1075, para que se ponga en contacto con nosotros. ¿Qué opina? ¿Qué opinión le merece esto que estamos ya comentando en estos espacios de noticias? Pausa y volvemos. Querétaro 24/7 Noticias.